Bienvenidos al nuevo episodio de La vida Me dijo con Juan Pablo Marín. y con Antonio Suárez. Hola, mi amor. Hola, mi vida. Esta es la segunda parte de el episodio Recordemos nuestra historia. Esta sería la parte 2. Esperemos lo disfruten. Si tuvieras que describir cómo era nuestra vida en ese momento, ¿cómo lo harías cuando ya empezamos a vivir juntos? Sí, ¿cómo era nuestra vida en ese momento? Mediados de marzo. Mediados de marzo. Siento que estábamos en este proceso de reflexión sobre nuestras propias vidas, nuestros procesos, nuestras ansiedades, miedos, traumas. Y llegamos a entender que éramos como estos espejos justo hechos para el otro. Todo lo que nos faltaba por crecer se veía reflejado. Como en la misma relación, lo que ya habíamos crecido, que por tu parte había sido, sí, todo este proceso de adentro, como adentrándote a ti mismo, a tu espiritualidad, a tu alma, a tu ser, a lo que te gusta, a lo que no te gusta. Y por mi parte, haber teniendo, sí, como más experiencia con lo externo, en relaciones, en relación a, sí, a mí mismo, a una vida en la casa, como ese tipo de cosas. Y si bien nos ayudaron esas fortalezas, también teníamos como muchísimo que crecer justo por, sí, enfocarnos como en eso y de pronto tener ansiedades sobre lo opuesto. Entonces, sí, como yo tratando de ser más relajado con mi tiempo y ese tipo de cosas, y por tu lado como ser un poquito más fijado como a los calendarios y a las franjas horarias. Y entonces podíamos llegar a chocar en eso, pero no, sí, nunca era como un deterrent, como algo que nos empujaba, eh, sí, como del otro. Era como este llamado a trabajar lo que nos faltaba. Era esta cosa tan hermosa de poder realmente vernos. eh, no solamente como querer cambiar por la otra persona, pero literal por nosotros mismos, identificar esas cosas, querer cambiar y literal por nosotros querer cambiar. Y por consecuencia, sí, darles a la otra persona la versión que ese amor tan grande se merece. Ay, mi cielo. Recuerdo, sí, como progresivamente pensábamos como cuántas coincidencias habían ocurrido para poder nosotros estar ahí juntos. Y sí, poco a poco ir desarrollando los dos como esta relación con la vida y que la vida era nuestra amiga y que nos había traído ahí juntos y todas las cosas que sí habíamos tenido que atravesar para encontrarnos y para estar ahí. Ay, mi amor, me pone muy, muy feliz. Siento que para mí en ese momento se sentía una fluidez con la vida como nunca antes. Como me sentía simplemente fluyendo y dejándome llevar y disfrutando. Siento como todo el tiempo me sentía muy presente y me hacía disfrutar muchísimo todo. Nuestras conversaciones, pero todo el tiempo que pasábamos juntos, todo lo que hacíamos, me hacía sentir muy, muy presente. Y recuerdo sentir como esta exactitud en tantas cosas de nosotros, como sí, que si bien teníamos frente a muchísimas cosas y tenemos miradas diferentes, perspectivas diferentes, pensamientos diferentes, son muchas veces muy complementarios. Y recuerdo poder siempre nutrirme de tu mirada y tu perspectiva ante la vida y lo que pensabas y sentías en ese momento y ahora. Mi amor. La siguiente foto es nosotros en el Pastico de los Andes, en el Boho. Muy felices, muy felices de estar ahí junticos. Ay, mi amor. Como
crees que manejábamos nuestras diferencias o inseguridades en ese momento? Cómo las manejábamos, siento que lo veíamos como una oportunidad de crecimiento, como más allá de verlos como no somos diferentes, somos opuestos, era como, oh, wow, ¿qué me puede decir la otra persona de esto? Era como esto que dices, nutrirnos de la mirada de la otra persona. Y era impresionante porque reflejando sobre ello en este momento, éramos muy opuestos. Como a medida que uno sí convive con otra persona y ese tipo de cosas, creo que las personalidades se van como acoplando, ajustando a la otra persona, pero en ese momento completamente diferente. Sí, me devuelvo como a la espiritualidad y ese tipo de cosas y esta vista tan radical que yo tenía sobre ella, las creencias, este tipo de cosas. Y las tuyas como tan profundas, tan educadas, como realmente habías tomado tu tiempo y explorado tantas cosas. Y en ese momento era como esta curiosidad tan profunda, como, bueno, pues yo no he, sí, he hecho las 1000 meditaciones de yo no sé de dónde, pero me encantaría conocerlas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dímelo. Pero qué es lo que, pero qué libros estás leyendo, ¿ves? Y todo era opuesto. Era, sí, está como en mí, esto es como vulnerable, como todavía teniendo una mirada supremamente externa a mí, sí, realmente no me enfocaba en mí mismo, en lo que, sí, en quién era y qué quería y cómo era mi relación conmigo mismo, con mi cuerpo, con lo que sea. En mí solo sí estaba supremamente enfocado como en lo externo, en lo, sí, pero mi carrera, pero mi, sí, red social, pero mis metas, como todo eso. Y realmente nunca paré a fijarme en lo que estaba dentro. Y tú eras lo opuesto, como realmente habías hecho todo el proceso, todo el trabajo para conocerte y te habías emprendido en tantas, sí, búsquedas por ti mismo, por tu alma, por lo que te gusta y te disgusta, y tenías, sí, como una muy buena background sobre, sí, cómo llevarte a ello y cómo seguir explorando. Y por mi lado no lo veía necesario. Me da pena hasta decirlo ahorita porque tengo una mirada completamente diferente, pero decía como, pues sí, me gusta la vainilla porque tengo que saber por qué. Y siento que esa mirada unidimensional, como sí, nos llevó a clashear varias veces, eh, pero sí con el tiempo fuimos entrenando el músculo de mirarnos, ver esas diferencias y no, sí, dejar que fueran algo gigante que sí nos hace querer huir de la otra persona, sino una oportunidad para, ok, quiero nutrir mi vista con algo que nunca hubiera pensado, con algo completamente opuesto a lo que yo estoy pensando. Pienso que sí. ¿Lo tenías como tu relación con la vida y las cosas a tu manera y desde las experiencias que habías tenido? Pienso que sí, algo que siempre ha estado presente y estaba muy presente en ese momento era siempre la curiosidad hacia el otro, hacia saber más el uno del otro, pero qué piensas sobre esto y qué piensas sobre aquello, y estas conversaciones interminables donde saltábamos entre temas Ujú, y nos permitíamos sorprendernos de las perspectivas y mirada que tenía el otro de la vida y las cosas y la muerte y las alegrías y experiencias que habíamos la atravesado y dolores, familia. inseguridades, la familia, tantas cosas y sentirnos tan maravillados con ello. Recuerdo cuando me contabas la historia de tu familia, mi amor, yo literal estaba, o sea, para mí me estabas contando Encanto. Encanto, o sea, yo decía, no, pero es que la historia de tu familia, o sea, debería estar escrita en algún lado, porque Amor. tenía que el tío de ta, pero que la persona, y es que mi papá, y es que mi mamá, y es que una cosa y la otra. Yo decía, ay, o sea, me parecía tan sorprendente, nunca Ujú. había conocido tan a profundidad la historia de una familia colombiana diferente a la mía y me sentía
tan maravillado de saberla y tan privilegiado de que me la compartieras y poderla conocer y conocer a tu familia y las personas que son importantes para ti. Y sí, como llegaste tú. Sí. Recuerdo que eran noches enteras hablando. Literal, recuerdo tantas veces que nos quedamos hasta la madrugada hablando de nuestra infancia, de nuestras familias, de nuestros procesos. Y era como esta hambre insaciable sobre el saber del otro, pero dame más, Ay, y sí, cómo era esa amor, todo el persona y qué tiempo. te hacía sentir y cómo te ¿Y sientes de ella por ahorita. qué? ¿Y cómo? Ay, mi amor. Guau. Guau, 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 guau. Y como al otro lado de la pregunta, ¿cómo era la manera que nos cuidábamos y apoyábamos en ese entonces? ¿Cómo crees que se fue gestando el cuidado? ¿Estaba desde un primer momento? Pienso como desde un primer momento ya estaba. No sé, sentía este aprecio, esta ternura desde un primer momento hacia ti y progresivamente como fuimos vincula, profundizando en el vínculo, el cuidado estaba en todo, en las palabras que decíamos, en cómo se sentía el otro, en estarnos chequeando constantemente emocionalmente, en entender lo que estaba atravesando el otro en cada momento, en escucharnos, pero dar un consejo, pero abrazarnos, pero el cuidado en todas las facetas. Desde la comida hasta las caricias, hasta las palabras, hasta la escucha. Sí. Creo que para mí eran como, sí, el tipo de cuidado lo podía vivir como en dos, y era como el cuidado físico y el cuidado espiritual. Como si bien hacíamos cosas como, sí, recuerdo llevarte a las clínicas y tú a mí, o recuerdo Ay, la mi vez amor. que me llevaste una remesita a la casa para poder comer mejor. Eh, También teníamos como este cuidado espiritual sobre el otro. Recuerdo estar muy, muy, muy consciente sobre nuestros traumas y nuestros procesos. Recuerdo siempre devolvernos a nuestros niños interiores y podernos cuidar desde ese punto, que creo que es algo muy bonito que me ayudó muchísimo a entender cómo navegar el cuidado hacia ti, porque siento que sí, muchas veces, y esto va para cualquier, sí, joven gay, eh, es muy fácil creer que en una relación se cuida como uno quiere ser cuidado. Y creo que algo que estábamos como supremamente conscientes de era que no era así, que eso no era verdadero. Teníamos Eso que llegamos mecanismos. a ello. Llegamos a ello, teníamos mecanismos completamente diferentes, y no, sí, no ayuda a simplemente asumir de que, no sé, estamos pasando por una crisis, un momento difícil, y es como voy a darle a Antonio exactamente lo que yo necesitaría en este momento porque pueda que no sea lo que tú necesites. Ese cuidado que nos damos el uno al otro era, sí, muy, muy bonito para mí porque sentía que realmente nos veíamos, no asumíamos, veíamos lo que estábamos pasando y actuábamos sí, desde ese punto. No, mi cielo, algo que recuerdo con mucha ilusión era el tacto que teníamos sobre el otro. Como recuerdo siempre como ser los dos como muy suavecitos y vulnerables y esto reflejado en todas nuestras palabras, pero en nuestro tacto, pero en nuestra escucha, en realmente entender qué estaba pasando el otro. Recuerdo ser muy consciente todo ese momento como y sentirme así también de esa manera, como muy cuidado en el sentido de las palabras y todo el tiempo como siendo muy suavecito conmigo. Por mi lado, siento que era algo muy bonito porque muchas veces significaba estar bien con la incomodidad. Y sí, como tener que sacrificar un poquito de incomodidad para llegar a un bien mejor, sea para la conexión, la relación que teníamos en ese momento, sí. Y recuerdo que en esta siguiente foto que estamos mostrando, la tomamos como cerca de la Plaza de Bolívar, arriba en la Gabriel García Márquez. Ujú. Y recuerdo que ese fin de semana literal el día después de esto, o ese mismo día por la noche, me iba a ir a Villa de Leyva de paseo. Ay, amor. Y era como la primera vez que sí, como tomábamos una vacación
o yo tomaba una vacación como en esta relación. Y sí, me acuerdo haberme ido y dicho como a mí mismo, como, ok, no esperes que Antonio te extrañe, simplemente enfócate en tener, sí, pasar un buen rato y como conocer Colombia, que es lo que siempre has querido, como ese tipo de cosas. Y creo que en mi interior no quería ser herido por pensar de que no me extrañabas o algo así, o que sí, como estar en diferentes lugares. Recuerdo que es muy significativo para mí como esta foto y especialmente ese día, porque cuando ya la vacacionada ya la iba se fue, ya regresé a Bogotá, me hablaste sobre que me habías extrañado, que te había hecho falta. Y fue un paso gigante porque el Antonio de ese entonces no quería ningún tipo de apego. Y el extrañar a alguien significaba, sí, no sé, de alguna manera u otra estar apegado a ellos o sí, sentir muchísimo por esa persona. Y lo vi como, sí, un acto de humildad tan hermoso que lo compartieras conmigo. No, en mi cielo. Y más por todo lo que ya habíamos pasado, pienso como, sí, el Antonio radical, racional de ese momento, racional, radical, había sido brusco contigo, como en algún otro punto me habías dicho como, sí, que me habías extrañado un fin de semana, algo así. Y recuerdo en ese momento, como siempre, ser muy, como decirte, como te digo las cosas porque las siento o porque las pienso, porque son verdaderas para mí y ser muy claro como durante todo ese tiempo con ello. Y recuerdo que me dijiste que me habías extrañado y decirte como, lo entiendo, pero no te extrañé. Y cómo llegar a ello para mí también fue un gran paso y creo progresivamente con el tiempo me fui permitiendo ser muchísimo más vulnerable y blandito contigo y asimismo poder de mi parte poder voltear y ver a mis emociones y lo que estaba sintiendo. Para mí un gran momento muy especial fue en Semana Santa cuando en una conversación de estas larguísimas por la noche te dije que te necesitaba y lloré como una Magdalena, pero fue tan hermoso poder sentirlo y expresártelo. Y de verdad, antes me sentía, recuerdo tener esta revelación en ese momento, como bloqueado a recibir con completa apertura tu amor. Y el poder aceptar que te necesitaba y decírtelo, para mí fue un gran paso para, sí, trabajar mi relación con esta independencia tóxica que tenía en ese momento, idea de ella, mi identidad basada en ella, y poder, sí, abrirme al amor, no solo el tuyo, sino de todas las personas que amo y de permitir necesitar, necesitarte. Ay, mi cielo. Para mí me hizo sentir tan apreciado porque en ese momento creo que estaba lidiando con mi propia eh, necesidad hacia otras personas. Y creo que, no sé, llegué a un punto de sentir como no está bien necesitar y no deberíamos necesitar a nadie. No solamente por ti, solo sí, desde que siento que en la cultura colombiana está muy como arraigado, así se dice, Ujú. sí, la independencia tóxica, el no necesito a nadie, no necesito nada, yo puedo, yo soy suficiente. Eh, y creo que entre los dos descubrimos la farsa que es el ser, sí, eh, criaturas sociales y literal necesitar cosas como familia, amigos. Si no lo necesitáramos como esos mismos conceptos, no existirían. Sería, ajá. Y poder aceptarlo y estar bien con apoyarse en otras personas, creo que fue algo, un paso para los dos gigante que nos ayudó muchísimo en nuestra relación. No, en mi cielo. Bueno, y como en medio de todo esto, un 25 de marzo,
Antonio había llegado como a la casa y habíamos pasado como la tarde hablando. Según él, no fue planeado. Así fue. Yo sé, corazón. Sí, entonces, sí, como estábamos ahí en la camita, aún recuerdo, sí, como ver tu carita iluminada por la ventana. Y sí, de un momento a otro. Preguntarte, como en medio de la conversación fue surgiendo, de verdad que no fue planeado, no lo tenía pensado o voy a decirle, como surgió en medio de la conversación y de lo que sentía en ese momento. Y te pregunté si querías ser mi novio, a lo que mi corazón precioso dijo que sí. Ay, Dios. Recuerdo ver tus ojos, mi amor, iluminarse. Eh, sí, tan alegres. Yo estaba en las nubes. Yo estaba en las nubes. Yo estaba tan lejos por allá en una nube. Y yo, oh my God, sí, 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 mil veces sí. Ay, Dios. Y yo por fin poder, sí, ser oficiales, que también era algo gigante para ti. El simplemente tener como este label en esa Ujú. etiqueta era algo gigante. Sí, fue otra montaña por la cual sí pasamos y me hizo tan, tan, tan feliz cuando me lo preguntaste. No, mi amor. Pienso progresivamente como desde este momento, sí, generamos este compromiso el uno con el otro, eh, pusimos límites a la relación, nuestras condiciones, qué era Ujú. lo que queríamos de ella, nuestra visión, y verla como si este, no sé, proyecto de vida tan hermoso que ambos estábamos nutriendo con lo que somos y seguimos nutriendo día tras día. Eh, sí tener todo el tiempo esta ilusión tan grande a ello. Ay, mi cielo. Ay, mi corazón. Y bueno, entre tantas cosas seguíamos como saliendo, compartiendo, ya vivía casi contigo. Literal, literal. Y el tiempo fue pasando, continuamos pasando por muchísimas cosas, como entendiéndonos muchísimo más, profundizando en nuestro vínculo, trabajando en nuestras diferencias, entendiendo cada vez más del otro, mientras iba pasando el semestre, mientras tú ibas teniendo tus clases, yo la tesis, también las otras cosas y no sé, pienso fue un periodo muy hermoso, muy gratificante en nuestras vidas, que nos permitió, sí, desarrollar este vínculo, este amor, verlo, saltar a ello, con todos los nervios, con todo el miedo, con todo lo que implicaba y agarrarnos de la mano y llenarnos de coraje y valentía y saltar de lleno al amor. Y con ese mismo saltado, con ese mismo, sí, conquistar nuestros miedos y realmente empujarnos a ser las personas que en este momento nos habíamos propuesto hacer, que queríamos mejorar, que queríamos, sí, saltar al vacío con todo el miedo del mundo, empezamos a tratar cosas, sí, nuevas. Diferentes. Y una de ellas. Ay, mi amor, cuando te fuiste a hacer tu industrial Ujú. en Stern Loaiza Piercer. Piercer. Shout out Esteban, bebé, te queremos. Literal, habíamos salido como de un corte de cabello, algo así que yo había tenido. Y sí, como fuimos y llegamos como a ese lugar de piercings. Y inicialmente íbamos a ir a ese otro, pero estaba cerrado o no tenía alguien Sí, adentro, surgió no me súper acuerdo. espontáneo. Y terminamos en el negocio de este muchacho Esteban. Esteban. Flor de cristal. Flor de cristal. Y fue súper, súper chévere. Me acuerdo que siempre había querido un industrial. Siempre había querido el de la lengua. Y en algún punto dije como, no. Y el Mi siguiente como amor. que me gustaba más era el industrial. Y dije como, lo voy a hacer. Y tenía tanto miedo al dolor tan horrible que iba a hacer. Pero dije como, no, pero yo quiero, güey. Yo quiero y yo quiero. Y en yo quiero, fuimos, terminé en la silla de Esteban
me hizo los dos agujeros Los en el agujeros en la oreja. en la oreja. O sea, dolió 10 de 10, 10 de 10, 10 de No, 10. mi amor, yo me acuerdo. Pero sí, conquisté ese miedo. Me encantó mi piercing, todavía lo tengo. Me encanta, lo amo. Tengo una relación de, sí, frenemies con ello, a mi enemigo con ello. Pero sí, me siento muy feliz de haberlo hecho y que ellos estado ahí Ay, conmigo. mi cielo. Algo que me encantaba y me continúa encantando de este momento era, de mi parte siempre había sentido que una pareja te limitaba antes de estar contigo. Pensaba como que con una pareja me limitaba a ser solo un personaje y que solo podía ser el personaje que la otra persona, eh, sí, iba a estar enamorada de ese primer personaje que había conocido y no me iba a permitir explorar y jugar y cambiar y fluir y cambiar el personaje y ser alguien diferente. Y algo que recuerdo sentir contigo y que sigo sintiendo es el permitirme fluir y que abrazas la locura y la exploración y el juego y el cambio, y que si bien a veces puede ser difícil, como siento me motivas a explorarme y a sí, llevarme a otros lugares y que lo abraces desde un primer momento hasta ahora me gusta mucho y me cierra la boca ese Antonio prejuicioso de antes de tener una relación, de pensar que una pareja te, sí, limitaba a ser una persona para siempre. Ay, mi cielo. Contigo me siento muy libre también. Siento que la libertad se volvió un sentimiento, literal. Es como, wow, me siento súper, súper libre. Me siento tan libre, me siento feliz, me siento, sí, abierto a nuevas experiencias, a nuevas personalidades. Ay, mi corazón. En ese punto, ya como acabándose el semestre, ¿cómo cambiaron tus emociones con este paso del tiempo, desde la llegada hasta conocernos, hasta ya estar en una relación y todo lo que habíamos atravesado? Siento que se me sentía en una conexión espiritual contigo tan profunda. Todo el tiempo era esta conexión, todo el tiempo me sentía conectado contigo. Era este enfoque en esteroides. Era, sí, nuestra relación como el santuario más grande, como, sí, el espacio más seguro. Y creo que en ese punto se llegó a sentir abrumador el exterior. Creo que lo hablamos varias veces, como que después de pasar tanto tiempo en esta paz y en esta tranquilidad que nosotros creamos para nosotros mismos, ya salir al mundo se sentía raro, interactuar con la gente era raro, era como, oh, la gente puede llegar a ser mamona. Y es como, sí, y también aceptarlo como una parte natural de la vida, externo a nosotros, fue todo un proceso y me alegra mucho decir en este momento que, por lo menos en ese punto, hicimos nuestras paces con ello, pudimos seguir conllevando la vida de una manera responsable y continuamos siendo el lugar seguro del otro y la relación. No, mi corazón. Recuerdo, yo nunca había tenido una relación así antes, una relación amorosa y sentirme como en este vínculo tan, pero tan profundo. Y recuerdo sentirme sorprendido, como de que contigo me sentía atravesado completamente con tu mirada, visto, escuchado, conectado todo el tiempo con lo que estaba sintiendo y pudiéndolo compartir contigo y que los otros vínculos se sentían raros porque no tenían la misma Mm, profundidad. ujú, ujú. Era así como, wow, puedo tener como los dos extremos, como la hiperprofundidad o con los compañeros que estaba teniendo en esta clase, como también la superficialidad. Y entender cómo, sí, los distintos matices de las relaciones humanas. Y bueno, llegamos a un punto donde yo sentía que Colombia era mi llamado, que había llegado a Colombia y me estaba esperando toda una vida.
y había estado esperándome por 10 años. Y me dije a mí mismo, quisiera esperarlo. Y me propuse a venirme aquí el próximo semestre, en el cual estamos viendo en este momento. Y tuve como una conversación gigante con mi mamá sobre el quedarme aquí en Colombia y si me apoyaba y esas cosas. Y fue tan hermosa y tan apoyativa, apoyante, Eh, apoyadora. ¿Apoyadora? Fue tan apoyadora de... No lo sé. me Me apoyó apoyó muchísimo. tanto, sí. Me apoyó muchísimo en ese proceso y me dijo como, Juan, así al final de este año, como sientas que no hiciste nada y que lo que sea, como no importa, es una experiencia, esa experiencia te nutre. Así no haya pasado nada al final del año, como yo sé que te va a ayudar muchísimo, entonces quiero que te emprendas en ello. Y dije como, wow. Y ya con, sí, el apoyo de mi mamá, dije como, ok, voy a conseguirme un apartamento en Colombia. Y Anthony y yo hablamos como, sí, sobre este apartamento y como yo quería vivir, en qué, sí, en qué vecindario y este tipo de cosas. Y en el proceso de ello, una vez habíamos salido a Parve, estamos en este restaurante de comida griega, hablando. Salónica, patrocínanos. Salónica, patrocínanos, por favor. Y estábamos como hablando de ello cuando de un momento a otro, Antonio me mira y me dice, ¿y, ¿y si nos fuéramos a vivir juntos? Y para mí fue como, ¿qué? Antonio, el hombre más independiente del mundo, el hombre que más ama su espacio, sacrificándolo por, por alguien, por mí, ¿qué? Y en mí era como, ya lo había pensado, soñado, reflejado, había estado prendido. Yo no, es que yo quiero vivir con Antonio, pero es que me da miedo decírtelo y no sabía si estábamos listos para ello o sí. En serio, mi amor. Yo en ese momento pensaba como que no lo habías concebido, como recuerda como que me hablabas de cómo lo pensabas y así, y pensaba como, ¿será que él quiere como el sueño de su apartamento? Pensaba que no lo habías pensado. Yo lo había pensado, solo tenía miedo a comunicarlo porque decía como, no sé, no quiero, como, no quiero parecer loco, como, oh, llevamos, sí, no sé, 2 meses de ser oficiales y me voy a ir en menos de un mes y te estoy diciendo que vengas a vivirte conmigo, y especialmente una persona, como te digo, que realmente aprecia su espacio tanto y Sí, como, además había sido tan insistente con lo de la independencia y sí. todas esta clase de cosas. Entonces sí, tenía como ese miedo y en ese momento fue como, ¿eso es real? ¿What? Y ese mismo día como, llevamos a una señora para ver si esta Un casa que estaban apartamento. arriendo y estaba literal atrás de nosotros y fue como este momento súper mágico, lo cual nos lleva a esta siguiente foto, nuestra última foto, en la cual es una foto de Antonio en un barrio de Bogotá, el cual yo siempre había visto pasando por un taxi y siempre decía como, wow, esto es tan hermoso, quisiera ir allí. Y Antonio, siendo, sí, el, la persona más hermosa, me llevó a ese barrio a explorarlo, a ver si habían letreros de arrendamiento, y llamamos a Llamamos a varios y varios. fue tan lindo. Fue un momento hermoso, fue sí, una tarde tan bonita, explorar ese barrio, estar tú y yo hablando toda la tarde, pero recorriendo y explorando Bogotá, pero buscando un lugar donde nuestro hogar iba a ser. Ay, mi cielo. Sí, Para ir cerrando, como pienso progresivamente, llegó el periodo de nosotros asustados de que te ibas a devolver. Eran 1 mes y 3 semanas que fueron completamente caóticos para ambos, que fueron difíciles para nuestra relación. Volviste, vivimos un mes con mi familia y encontramos un espacio como lo habíamos pensado en esa primera cita que tuvimos en algún punto.
Y aquí estamos, mi amor. Y aquí estamos, mi cielo. Los 2 meses con total transparencia son algo que todavía estamos procesando, que todavía estamos Así en es. proceso de entender, en proceso de aceptar, en proceso de, sí, Sanar. reflejar y sanar. Sí, pudimos volver a encontrarnos en Colombia. Volví a Bogotá después de pasar casi 2 meses en Estados Unidos, una época y una era muy oscura y difícil para ambos. Nos volvimos a reunir en la casa de la familia Antonio, donde fuimos, sí, acogidos por un mesecito y ya después de ello, encontrarnos donde estamos hoy en día y estar en el proceso de hacer este lugar nuestro, con todo, que cada día se siente más y más nuestro y más nosotros, más nuestra personalidad, que cada día estamos, sí, entendiendo cómo dividir nuestras labores, pero cómo habitar el espacio separados y juntos al mismo tiempo. No, sí, no tener que estar constantemente hablando para entretenernos, pero tampoco dejar ir la conexión y no conectar con el otro, sino que dedicarlo a esos espacios y poder profundizar, seguir viéndonos el uno al otro. Ay, mi amor. Y para, sí, ir cerrando, ¿qué rasgos o emociones de esos primeros momentos, mi amor, de ese brote de amor seguimos teniendo hoy? Uf, qué buena pregunta. ¿Qué rasgos seguimos teniendo hoy? ¿Qué cosas permanecen? Siento que esto es un poquito raro decirlo en este momento, pero siento que la magia, eh, sí, siento que la magia no se va y sin importar los días grises en las cuales sí está nublado y es un poco difícil ver esa magia, la gran mayoría de veces y sí en general nuestra relación se siente místico, algo mágico y es lo que sí me despierta las mañanas y realmente me motiva a continuar trabajando por el bien mío y por el bien de nosotros. Ay, mi corazón. Yo también pienso cómo esta mirada hacia la vida que hace parte de la magia, como tal vez la magia ha estado ahí, solo en nosotros, el encontrarnos nos permitió verla. Eh, y pienso, por supuesto, el amor. El amor. El amor continúa, permanece. Pienso, poco a poco aprendemos más de él, de lo que implica, de lo que representa, de lo que es para nosotros, de cómo cuidarnos, de cómo escucharnos, de qué necesita el otro, de las cosas que está atravesando el otro, del poder vernos con compasión y empatía y cuidado día tras día, de no darnos por sentado, de que la relación se compone de amor y trabajo duro y esfuerzo y sacrificio para mantenerla. Pienso, sí, el amor permanece, la magia, la mirada y nuestra esencia de nosotros, que es la que nutre nuestra relación. Puede que no seamos las mismas personas, los mismos personajes, las mismas identidades que teníamos en ese momento, pero seguimos siendo nosotros y nos seguimos trayendo a la mesa para lo que sea este personaje, ponerlo en colación y en disposición de nuestra relación. Ay, mi cielo. Te amo, mi amor. Te amo, mi cielo. Gracias por recontar esa historia conmigo. Ay, mi cielo, a ti. Y bueno, a nuestros oyentes, sí, ya conocen un poquito más sobre nuestra historia, sobre quiénes somos. Estamos muy interesados en ustedes. ¿Quiénes son? Cuéntenos todo. ¿Cuál fue la última relación que tuvieron? ¿En cuál están en este momento? ¿Cómo se sienten con esa persona? ¿Ven la magia? ¿Se ven el uno al otro? ¿Se reflejan o no lo hacen? ¿Y cómo es tu relación a ello? Los esperamos para nuestro siguiente episodio de La vida Me con dijo Juan Pablo Marín. y Antonio Suárez. Muchísimas gracias, muchachos. Les amamos. Bye. Bye.